Hola, Hola. bienvenidos a la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy te vamos a hablar en esta serie que estamos produciendo acerca de la psicología y la filosofía del cuarto camino. Una de las ideas importantes de este método de autoconocimiento, de esta cosmología, de este sistema de alquimia, de esta filosofía y psicología, que es el cuarto camino de Gurdjieff y de Ouspensky, te vamos a estar hablando de la observación de sí. Ya hicimos otros dos videos hablando acerca de qué era el cuarto camino, podés encontrarlo en esta lista de reproducción de YouTube. Hicimos un video también sobre Los yoes, las diferentes personalidades. las múltiples personalidades o diferentes personalidades en nosotros, y hoy te hablamos de la técnica principal y esencial, que es, digamos, la columna vertebral de todo el sistema para el que inicia esta práctica de autoconocimiento con este sistema, que es la observación de sí. ¿Cómo observarnos a nosotros mismos? Hoy también modernamente se le llama la autoobservación, self-observation, el observarse a uno mismo. Esta idea, en principio, parece muy simplista, observarse a nosotros mismos, porque pensamos que es algo que ya todos hacemos. Claro, pero habíamos hablado antes de los yoes, por ejemplo, y ver que ese nosotros mismos al que vamos a observar no siempre es el mismo, justamente. Entonces también tener ideas que nos ayuden a guiar qué es lo que voy a observar o qué voy a buscar a la hora de querer conocerme a mí mismo. Bueno, la idea fundamental es reconocer primero que hay un mundo psicológico en nosotros, Claro. que vivimos en un mundo físico y además que vivimos en un mundo psicológico. Esa va a ser la primera observación, esa es la primera observación de sí, darse cuenta que cada uno de nosotros tiene una psicología particular, o sea, un modo de ser psicológico. Y este modo de ser psicológico siente, piensa y actúa de determinadas maneras. El observarnos a nosotros mismos es empezar a tener un claro registro de cómo pensamos, sentimos y actuamos, no en un momento dado, sino en todos los momentos de nuestro día. En los momentos que estamos despiertos, en los momentos que estamos dormidos y soñando. La observación de sí se extiende a un registro, sin juzgar, sin analizar, de todo el movimiento de nuestra mente. Y el movimiento de nuestra mente incluye el del cuerpo, porque una de las funciones de la mente es la motricidad, que luego se transforma en acción, en procesos biológicos, instintivos, motrices y acciones. Vamos a ver cómo es la técnica fundamental, porque ya creemos que nos observamos, y si, como dice Ouspensky o Gurdjieff, yo te digo a vos, hola, ¿te estás observando? Sí, en el momento en el que me lo preguntan, me observo. Ahí está, en el momento que te lo pregunto, te observás. Pero en otro momento, si no te lo pregunto, ¿cómo nos encontramos? ¿En qué situación nos encontramos? Nos encontramos Con la mente distraída. distraída y tomada por... Alguna emoción o alguno de los yoes que hablábamos antes, o sea, va cambiando momento a momento el estado emocional, los pensamientos que tengo, incluso la postura del cuerpo, los gestos que hago, no mantengo lo mismo a lo largo de todo el día. Pero si yo te vuelvo a preguntar, Ahí me presto atención. ahí prestás atención. Claro. Ahí parás y prestás atención, pero habitualmente no tenemos a alguien que nos esté preguntando todo el tiempo, vos te observás. No. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos perdiendo, nuestra conciencia se pierde en la inconsciencia, se pierde en tal particular emoción, se identifica con esta emoción, con tal pensamiento, con tal sensación, con tal impulso sexual. Nuestra mente va quedando en todo eso, no se observa. Entonces, la técnica principal para empezar la práctica, que es esencial en el cuarto camino y que también tiene que ser una técnica que tengo que emplear en todo lo que hago, cuando estudio, cuando hablo, cuando estoy sentado, en este momento que estoy dando esta charla, yo debería estar observándome a mí mismo. Luego vamos a explicar más minuciosamente qué voy a observar de mí mismo. Hoy vamos a hablar de la observación solamente. Veamos el gráfico que usamos nosotros en nuestra escuela, donde enseñamos este método, que es realmente un comienzo y una esencia y una base de las técnicas que en la filosofía budista se llaman Vipassana y Samatha. La esencia de esto es el observador. Acá pusimos el gráfico que hemos hecho, un yo observante, pusimos a un ego, la persona
lo que yo alcanzo a reconocer conscientemente de mí mismo, y pusimos un objeto que es un árbol. Pusimos ahí un ojo, que ahí sería un observador, que al mismo tiempo que observa el fenómeno, percibe las impresiones que vienen del mundo, se observa a sí mismo en simultáneo. En general no lo hacemos así. Claro. En general, observo acá, por ejemplo, a vos, a Lucía, pero no observo a cómo yo estoy reaccionando. O a la inversa, estoy viendo yo cómo me siento, pero me pierdo de observar qué te está pasando a vos. Y acá la observación es en simultáneo. En general nunca es en simultáneo lo que hacemos, es hacemos una cosa o hacemos la otra, lo cual no es observarnos a nosotros mismos. Observarnos a nosotros mismos es en simultáneo en las dos direcciones. Para eso, la primera condición, ¿qué condiciones y cualidades tiene que tener este yo que observa? Tiene que ser imparcial de lo que observa, porque si empieza a emitir un juicio, a decir esta observación me gusta, esta no me gusta, de vuelta me pierdo en eso que estoy observando, ¿no? ¿Qué es un buen científico, de los cuales hay pocos? Claro. El arquetipo de científico. El yo observante tiene que ser como un científico, de los cuales hay pocos, aunque aparentemente hay muchos. Buenos científicos, como buenos médicos, como buenos abogados, como buenos futbolistas. No son muchos los que juegan en la primera división en el fútbol. Son pocos en proporción a la cantidad de los aspirantes. Lo mismo sucede en esto. ¿Qué sería un yo observante como un buen científico? Que trata de observar la realidad tal cual es. Sin dejar que intervengan las emociones, claro, los prejuicios. Sin prejuicios, sin un juicio hecho a priori. Como una conciencia pura que busca descubrir, sin emitir un juicio de bueno y malo, sin decir esto me produce culpa, sin identificarse con la culpa, sin quedar atascado en tal o cual juicio acerca de lo que está percibiendo. Así que en este momento yo tendría que estar observándote a vos o lo que estoy haciendo acá, sin dejar que intervengan otros factores en mi mente. Eso, al observar el mundo externo, puede que nos resulte más sencillo, como el científico observa los resultados de un experimento que está haciendo en pos de, no sé, descubrir una nueva sustancia química ahí. Es algo que en parte siento más externo a mí, pero cuando lo que voy a observar son mis propias reacciones, mis propias emociones, el tratar de ser imparcial y no emitir un juicio va a implicar otro tipo de energía, otro tipo de atención. Exactamente, y aún así el científico está condicionado observando el mundo. Por lo que conoce. Por sus creencias. Claro. Entonces ya ahí nos está observando, en lo que está haciendo. Cae también presa de sus prejuicios, que están por encima de lo que observa. Sí. Esto lo habló Werner Heisenberg y Wolfgang Pauli también y Jung, donde dice que el observador condiciona al observado. Entonces lo que tenemos que nosotros observar es al observador. Claro. Observar al observador, que es un observador que es parcial, que es prejuicioso y en cada momento está tomado por alguna emoción, por algún pensamiento, por alguna sensación. Hoy te invitamos a que aprendas esto, que es lo esencial para poder empezar a tener cierto equilibrio psicológico y cierta estabilidad. La observación de sí no tiene que ver con indiferencia, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con simplemente aprender a tener un registro objetivo de nuestra vida exterior e interior, en simultáneo, porque en realidad todo el tiempo estamos viviendo en las dos realidades, en la del mundo exterior físico de los fenómenos y los objetos, y la del mundo interior, la de los objetos psicológicos, que los llamamos pensamientos, emociones, sensaciones, impulsos. Luego también, derivado de ellos son las fantasías, procesos también creativos de la mente como la imaginación creativa, observar los sueños, todo eso incluye la observación de sí. Es la condición esencial para poder estar en el presente. Al practicar la observación de sí, nos situamos en el presente. Y por eso decía Gurdjieff que había que apuntar a sacar como diferentes fotografías de uno mismo en diferentes situaciones, ¿no? Como a completar un álbum fotográfico para ver realmente cómo soy en varias situaciones, donde
al cambiar el objeto o al cambiar la situación externa puedo observar nuevas reacciones en mí que de otra forma no hubiese conocido si no hubiese estado prestando esa atención especial. Exactamente. Bueno, hoy te queríamos traer esta idea inicial de el observarnos a nosotros mismos para cultivar en nosotros y dar lugar a un observador imparcial. Cambiaría mucho las percepciones acerca de nosotros y del mundo en general si esto sucediese. Y podríamos llegar a lo que Gurdjieff llama el recuerdo de sí, que te vamos a hablar luego en un video sobre el alcance y el logro, lo que se puede lograr practicando la observación de sí. Bueno, si les interesa aprender esta y otras técnicas de estos métodos de psicología transpersonal, los invitamos a que se contacten con nosotros. Aquí les dejamos nuestra web, nuestro celular y nuestro mail, donde pueden solicitar el programa de estudio, solicitar más información sobre los grupos que estamos haciendo aquí en Buenos Aires, o también por formaciones online sobre la psicología del cuarto camino, pueden consultarnos. Y los invitamos también, como siempre, que puedan compartir este video con otros, a darle like, así nos ayudan a llegar a más personas, y suscribirse al canal si aún no lo habían hecho. Acuérdense del clic en la campanita para poder recibir los avisos de todos los nuevos videos. Gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.